Pues una vez más, qué bueno verles, qué bueno que el Señor permitió un congreso más. Ahora se valoran los congresos como antes a lo mejor no lo valorábamos, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar la palabra, les quería platicar, algunas de ustedes a lo mejor ya, pues como somos de casa, ya me lo han escuchado decir varias veces, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de comprar una serie de libros que son para niños, que son los de las Crónicas de Narnia, y recuerdo que en uno de los libros, si usted no sabe de qué se trata esta película, las que son mamás de niños, más o menos como los míos, tienen una idea, ¿verdad? Pero es una novela, es una historia escrita por un hombre cristiano, está dirigida para niños, en donde 4 hermanitos, bueno, son muchas historias porque son 7 libros, pero en una de ellas 4 hermanitos entran a este lugar que se llama el mundo de Narnia y conocen al rey, al verdadero rey de este país, que es un león que se llama Aslan, y está padrísimo porque vienen muchos símbolos que representan un poquito principios bíblicos. Pero hubo una escena que cuando la estaba leyendo no pensé que fuera a provocar en mí mucho asombro, y es una parte en donde, bueno, estos hermanitos salen de Narnia y después de un tiempo regresan, y la más chiquita de estos 4 hermanos se llama Lucy. A lo mejor también por eso como que me pegó. Y Lucy tiene una relación muy especial con este león, pero ya había pasado un año de su primer encuentro. Y cuando se encuentran una vez más y están teniendo una conversación, Lucy y Aslan, el león, le dice Lucy: oye, yo ya soy más grande, ya pasó un año, ya no soy tan pequeña, ¿y por qué te veo más grande? Como cuando éramos niñas y cuando íbamos a la casa de nuestros abuelitos, el patio se nos hacía grandísimo, y pasan los años y llegas a ese mismo lugar y dices, pues no estaba tan grande, ¿verdad? Porque ya crecimos. Entonces esta niña le dice, debería de verte como que más proporción porque yo soy la que estoy creciendo. Y él le dice, entre más me conozcas, más grande me vas a ver. Y es mi anhelo y mi deseo para cada una de nosotras, todo el cuerpo de Cristo Jesús, que entre más le conozcamos a Él, más grande lo veamos a Él. Amén. Y bueno, hace rato que empezamos la alabanza, orábamos un poquito que el Señor abriera nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y creo que es muy importante que el Señor limpie nuestros ojos espirituales, quite cualquier idea falsa que podamos haber creado de quién es Él por diferentes circunstancias. Y se me venía a la mente, y lo voy a pasar rapidito porque no es el enfoque, pero se me venía a la mente cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó, y que se comenzaba a manifestarse y a presentarse resucitado con diferentes discípulos y testigos, que habían 2 hombres que iban de camino a Emaús. No sé si usted recuerde esa parte de la historia, y que Jesús se les une en el camino y les dice qué cosas están platicando. Y me llama mucho la atención, déjenme yo sí voy para allá, espérenme. Viene en Lucas 24, si quiere acompañarme. Me llama la atención que estos 2 hombres le empiezan a decir a Jesús, no sabes lo que ha pasado aquí en este lugar, había un hombre muy bueno, y fue crucificado, y ya pasaron 3 días de que esto sucedió. Y en el versículo 21, estos hombres le dicen a Jesús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y me llama la atención porque ¿cuántas veces nosotras pensamos, esperamos en Él y confiamos en Él, pero esperamos que Él haga las cosas de una manera y nos imaginamos? Por ejemplo, no sé, tienes una deuda y te imaginas que alguien va a llegar con un maletín así lleno del dinero y ¡ay, voy a pagar mi deuda! Y te lo imaginas de esa manera y oh sorpresa, Dios lo hace diferente. Entonces estos hombres estaban esperando en Él, estaban esperando en el Mesías, estaban confiando en Él, pero ellos esperaban que ese Mesías venía a redimirlos solo del gobierno romano y no del pecado y de la muerte, que para nosotros ya es un tema común. Y bueno, esta historia me encanta mucho, pero más adelante dice, que Jesús les comienza a decir, dice en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús empieza a explicarles todo. Y en ese versículo yo le puse en mi Biblia a un lado, háblame así, explícame, tú ábreme las escrituras, tú cuéntame todo lo que yo no entiendo o estoy entendiendo mal. Háblame así como, qué privilegio para estos dos hombres que Jesús les explicara todo. Y bueno, la historia ya la conocen, al final se dan cuenta ellos de que Él era Jesús, se gozan y luego se presenta a sus discípulos y Jesús también ahí les habla a sus discípulos y dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprenden las escrituras. Entonces, ¿qué les parece si una vez más oramos y le decimos, Señor, ábrenos nuestro entendimiento y quita si he creado una idea de ti que es falsa, quítala. Quiero conocerte como realmente eres tú y que me expliques las escrituras como viene aquí en este pasaje. Vamos a orar. Señor Jesús, eres inescrutable, eres grande. Jamás podremos decir que te conocemos en totalidad. Y la eternidad está diseñada para aún así conocerte. Pero en este día, como tus hijas, venimos delante de ti orando para que tú sanes nuestra vista y nuestro corazón y remuevas cosas que tengan que ser removidas para realmente conocerte, Señor. No queremos vivir nuestros días aquí en la tierra pensando que realmente te conocíamos y realmente no conocerte. Queremos que te quedes con nosotros. Nuestros corazones arden por conocerte, arden mientras tú estés con nosotros, pero queremos que tú abras nuestro entendimiento y verdaderamente conocerte y conocerte como Rey y conocer tu reino. En tu nombre, Señor. Amén. Vamos a Hebreos 1:1, por favor, si me acompañan. Yo les recomiendo, yo sé que ahorita hay muchas versiones de la Biblia y a mí me gusta leer esas versiones, pero yo esas versiones las uso como a ver qué dice en esta versión, pero mi base es la Reina Valera. Y cuando algún versículo de la Reina Valera, como que mi corazón arde y siente algo especial y creo que Dios me está hablando, busco alguna versión para que afirme o yo realmente saber, si estoy entendiendo correctamente, pero mi base es esa. Y por eso quiero leérselas en las dos versiones, porque me gusta mucho en la Reina Valera, pero también se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, a las generaciones atrás, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El versículo 3. El Hijo, o sea Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y yo me pongo a pensar, el corazón de Dios de siempre querer revelarse a nosotros. Antes de mandar a su Hijo Jesús, lo hizo a través de profetas y de muchas otras maneras, como dice ahí su palabra. Pero y luego envió al Hijo, y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Uno de los nombres que más me gustan de nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pienso cuando Jesús, pienso por ejemplo en José y María, que fueron los primeros que sabían que el bebé que estaban sosteniendo era el que iba a expresar el carácter y la gloria de Dios. Pienso en los discípulos pescadores sin un conocimiento religioso, intelectual, espiritual, elevado, y que Jesús se presentara ante ellos y les dijera, sígueme, y que dejaban todo por seguirle. ¿Qué estarían viendo ellos en Jesús? ¿Qué era tan cautivante de Jesús? Pienso en la samaritana. Pienso en la samaritana, una mujer desechada por su comunidad, aislada completamente de su comunidad, y que Jesús entablara una conversación con ella y que a ella le dijera que era necesario, que el tiempo iba a cambiar y que Él iba a cambiar los tiempos, y ahora la adoración no iba a tener que ser en un lugar específico, sino en espíritu y en verdad de corazón. A tal grado que la mujer le compartió a toda su comunidad de este hombre Jesús. O cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro y dice, Padre Nuestro. O que dice, ¿cómo? Si ustedes les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Todo el tiempo Jesús representando a su Padre aquí en la tierra. Y eso llenó de mucha emoción a los más simples y un poco de confusión, que en ese entonces conocían las Escrituras y no podían creer lo que Jesús expresaba con la palabra, porque se habían hecho a Dios a su imagen. Y no habían escudriñado la palabra para ver a Jesús ahí. Jesús dijo en muchas ocasiones, fíjense, no busco hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto me impresiona mucho porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra no a hacer su voluntad,
no a ser original. En muchas ocasiones yo he estado en una posición en donde yo quiero que sea mi idea. Yo me acuerdo cuando me casé y nació mi primera hija, Paola, como que, ahora yo voy a ser la mamá. Ya mi mamá ya no me va a andar diciendo, yo voy a ser la mamá, ahora yo tengo autoridad, ¿verdad? Pero Jesús no vino a decir, yo estoy aquí en la tierra, aquí yo mando. Jesús vino aquí en la tierra a hacer la voluntad del que lo había enviado, de su Padre. Y hay muchas escrituras que hablan de eso, pero no es el centro de la conferencia. Jesús es sujeto al Padre. Jesús es un rey que se sujeta a su Padre. Jesús es un rey que no hace su voluntad. No sé no creo que haya líderes aquí en la tierra que puedan decir esto de sí mismos. Jesús es un rey que es un cordero. Y es aquí donde me quiero enfocar. Jesús tiene muchos nombres, pero parte de su carácter y de su naturaleza, y que por ende es la naturaleza del Padre, es que Él es un cordero. Cuando llegó el tiempo de Jesús para iniciar su ministerio, su primo Juan era el que estaba haciendo ministerio antes que él. Qué cosas, ¿no? Son contemporáneos y aún así Jesús sabía que era el tiempo de Juan para hacer su ministerio. Y cuando Jesús va con Juan para ser bautizado, para cumplir la voluntad del Padre, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dijo: he aquí el guerrero, he aquí el todopoderoso, he aquí el león de la tribu de Judá, que todo eso Él es. Pero yo creo que Juan lo dijo de una reacción, de una expresión de ver a Jesús humildemente para ser bautizado por Él. Y dijo: este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Isaías 53:7, cuando describe a Jesús al momento de ser sacrificado por nosotros, dice: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Siempre le digo al Señor: Señor, ¿cómo le haces? Enséñame, porque pues también te enojabas. Y una ocasión la palabra dice que se enojó porque estaban vendiendo afuera de la casa de oración y volcó las mesas, pero cuando está frente a Pilato se queda callado. Y saben una cosa, en el mundo, y yo así crecí, yo tenía esa idea, una idea de que alguien humilde era alguien pues como calladito, o tímido tal vez, que no hablara. Pero eso no es humildad. La humildad es poder bajo control. Jesús tenía la autoridad y el poder para revelarse a Pilato de una forma majestuosa, pero no lo hizo. Ser humilde no es ser víctima. Ser humilde es: sé quién soy, pero tengo control y yo obedezco y me sujeto, y cuando me digan, me muevo. Cuando me digan que hable, yo hablo. Cuando me digan: ve con esta persona y sana, me acerco. Cuando me digan: multiplica el pan, lo hago. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, decía Jesús. Sumamente humilde. Filipenses 2, del 5 al 8, ustedes lo conocen, es un pasaje conocido que nos invita a tener el mismo sentir que Jesús tuvo. Y dice que el sentir de Jesús es que Él se despojó de sí mismo
y se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Conociendo a nuestro Rey, hay muchas cosas que seguramente vamos a seguir escuchando durante esta conferencia, este congreso. Pero uno de los atributos del Señor que Jesús, que más me habla el Espíritu Santo, es sobre la humildad. Y yo creo que es porque necesita trabajar mucho en mí. Quiero que vayamos a Apocalipsis 1:5. De mis pasajes favoritos. Para empezar, el libro empieza la revelación de Jesucristo, ¿no? Vamos a revelar este hombre, este Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre, este Cordero? Y dice en el 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense cómo está describiendo a Jesús, el soberano, el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, como Cordero, y nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego dice, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como Cordero, con humildad, teniendo poder, autoridad, se sujetó al Padre, pagó el precio con su sangre y nos da una identidad a cada una de nosotras para reinar con Él. Y luego si nos vamos a Apocalipsis 19, más adelante, en el versículo 9, dice, está hablando de ya cuando Jesús regrese y todo, y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas ¿de quién? Del Cordero. Todo esto es para llegar a este punto. ¿Jesús es el león de la tribu de Judá? Sí. ¿Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros? Sí. Pero me llama la atención el título que se le asigna a Jesús para hablar de las bodas. No dice son las bodas del león de la tribu de Judá. Dice son las bodas del Cordero. El Cordero de Dios que con su acto de humildad y de obediencia y de sujeción tuvo poder para vencer la muerte y el pecado. Son las bodas del Cordero de Dios. Siento que hasta es como cuando el Salmo 2 dice que Dios se ríe de sus enemigos, como reírse de sus enemigos y decir, con la humildad de un cordero, como un cordero, ha sido vencido y ha sido derrotado. Y son las bodas del Cordero. Ahora, quiero que se vayan un poquito más arriba. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero. Y luego, ¿qué dice? Y tu esposa se ha preparado. Todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nuestra vida ha sido lavada por su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, y nos hizo su esposa, su novia. Y dice que la novia se ha preparado. Ahora, yo les voy a hablar un poquito ahorita del matrimonio, no porque sea una plática para matrimonios, pero el matrimonio fue instituido por Dios para reflejar una unidad.
Muchos de los consejos que se suelen dar en las pláticas para matrimonios es: no peleen enfrente de los hijos. O si él dice una cosa y tú no compartes esa opinión, tú como quiera enfrente de los hijos, dices, sí, tu papá tiene razón, ¿verdad? Porque es importante reflejar una unidad. También Dios instituyó el matrimonio porque el hombre tiene características de parte de Dios y la mujer también. Entonces, cuando están juntos, los hijos lo que están viendo, no en una manera muy perfecta, pero es la imagen completa de Dios. Es parte de los propósitos del matrimonio. Y yo pienso, si el Espíritu Santo nos está preparando a nosotras para nuestro esposo Jesús, entonces tenemos que ser como Él. El Espíritu Santo está preparando a la novia para que esté en unidad con el esposo, con el Rey Jesús. Nos da la identidad para reinar con Él, y no vamos a poder reinar con Él si no tenemos el mismo sentir que Él tiene. No se puede. Aquí está mi suegra y aquí está mi esposo. Y yo he aprendido mucho acerca de mi relación con el Señor a través de mi matrimonio. Mi esposo es una bendición. Y ha habido ocasiones en donde yo no estoy a la par con él. No opino igual con él. Alguna decisión. Hace poquito, pues Dios nos ha permitido restaurar una casa que mis suegros nos regalaron, y le hemos estado metiendo, y un día llega y me dice, voy a comprar una televisión así gigante, y yo, no, falta la cocina, básico, ¿verdad? Y esas son pequeñas cosas, pero ha habido otras situaciones en donde es más difícil, y me dice, pues es que por aquí nos vamos y yo no quiero. Porque el yugo del matrimonio tenemos que correr para el mismo lugar. Y parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, el cuerpo de Cristo, en nuestros esposos, en nuestros hijos, niños, grandes, pequeños, en todos nosotros, es que seamos una esposa preparada para reinar junto con Él, bajo el mismo yugo y bajo su dirección, tal como lo debe ser un matrimonio. En Mateo 11, si me acompañan, Mateo 11, el contexto aquí está hablando a aquellos que están cansados y están cargados. Igual, y en lugar del 25, vámonos al 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, ¿y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Espíritu Santo nos está invitando que como esposas que nos estamos preparando para las bodas de un cordero, que también nosotras llevemos esa identidad que lo distingue a Él como el novio, que es un cordero inmolado, humilde, que con un acto de humildad derrotó la muerte y el pecado y se sujetó a su Padre, y todo lo que hizo aquí en la tierra y sigue haciendo en el cielo. Es la voluntad del Padre que nosotras también seamos sujetas a Él, guiadas por Él, sumisas a Él. El yugo es ligero, su yugo.
Si vamos a reinar con Él, tenemos que aprender a sujetarnos a Él. Y si vamos a sujetarnos a Él, tenemos que aprender a despojarnos de nosotras mismas y de adoptar nuestra identidad de una novia, de una iglesia, de una esposa humilde como lo es Él. No de una esposa víctima, de una esposa que conoce todo lo que el Señor nos ha dado, poder, autoridad, dones, talentos, ideas, creatividad, pero que se sujeta a su amado. Me llama la atención, a veces cuando las cosas no nos salen, decimos, es muy fácil, tendemos a decir, ay, el diablo, ¿verdad? Pero hay una ocasión en Hechos que Pablo dice, el Espíritu nos lo impidió. Ellos le echaban ganas, tenían sus planes, pero el Espíritu dijo, no, por aquí no es por otro lado. Una esposa, una iglesia sujeta. Él reina con humildad, nosotras debemos prepararnos también para reinar con humildad. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo sé que ustedes me ven muy tierna, pero si le preguntan a mis hijos o a mi papá, va a decir, como que tierna. Y una frase que mi papá me decía mucho, yo creo que yo hacía muchos, en fe digo hacía, yo creo que yo hacía muchos berrinches y me acuerdo que cuando hacía los berrinches pues me tiraba al piso y mi papá me decía mucho, no se tira al piso, no se tira al piso, no sé qué, no se tira al piso, levántese. Y a veces cuando estamos resistiendo al Señor, estamos como yo, Lucy, pequeña, ¡ah! Y el Señor dice, no se tire al piso, levántese. Porque humildad no es lo que otros ven. Es correcto que a veces vemos a alguien y decimos, ay, es una persona muy humilde, sí. Pero no podemos dejarnos engañar solo por un comportamiento. No sé cómo explicarlo. No podemos decir, ay, su temperamento, su carácter o su nivel económico. A veces pensamos que entre más la persona bienes pueda tener, ay, es que no es humilde. El Señor es el Rey de la tierra, todo le pertenece y Él es el más humilde de todos los que existimos. Entonces no es lo económico o lo que puede uno tener, no es un comportamiento. Eso se llama educación, tal vez. La humildad tiene que ver con lo que está adentro. La humildad tiene que ver con lo que está en el corazón. La humildad tiene que ver con lo que está en nuestro pensamiento. Podemos obedecerle al Señor, pero realmente no estar en unidad con el Señor. Podemos decirle al Señor, sí, todo lo que tú quieras, Señor, pero realmente estoy bien sentida con el Señor. Estoy enojada porque no me concede, porque no lo hace a mi manera. Porque la humildad tiene que ver con lo que está aquí adentro. La humildad tiene que ver con la motivación. La humildad tiene todo que ver con el amor. Como en un matrimonio. La palabra dice, nos sujetamos unos a otros. Y yo me he sujetado muchas ocasiones a mi esposo porque lo amo. Y yo les quiero platicar un testimonio reciente. Y yo creo que una de las razones por las que el Señor me habla mucho sobre esto es porque hay mucho que trabajar en mí. Y yo les platico, nosotros tenemos aquí en Linares 13 años. Sí, el próximo año cumplimos 14 años. Llegamos aquí con Paola de brazos, tenía 5 meses, Paola. Y antes de eso vivíamos en Monterrey, yo trabajaba en Monterrey
duramos de casados en Monterrey, duramos como unos 2 años. Y desde que el Señor me permitió formar una familia, creció en mí un deseo, una visión, un proyecto para mi familia. Un deseo bueno. Y no se concretaba el sueño, no se lograba hacer, y lo dejaba por un lado, y luego me volvía a emocionar, y Señor, ándale, por favor, y no pasaba nada, y lo dejaba, y así estuvo en intermitente ese deseo. Pero un día, hace poco, se llegó el día, y buscaba yo al Señor, buscaba yo una palabra que me diera de aliento, traía ese deseo, estaba muy fuerte, en ese día estaba muy, muy fuerte en mi corazón, muy arraigado a mi corazón. Y me acuerdo que platiqué con mi mamá, y mi mamá, mijita, ¿sabes qué? Te voy a dejar para que te metas con el Señor y no salgas de su presencia hasta que tengas paz. ¿Les ha pasado? Sí, voy a buscar al Señor hasta tener paz. Pues, oh sorpresa, entré en su presencia, lo busqué de todo corazón, pero no me dio paz. En ese momento no me la otorgó. Al contrario, seguía yo más inquieta. De hecho, yo sentí que no me había hablado. Llegó Adrián ese día en la noche y le dije, si estoy así de seria, no es por ti, dame espacio. Es entre él y yo, dame espacio. Y Adrián así que, ok, andamos por un lado. Y al día siguiente, yo suelo escribir cuando estoy hablando o el Señor me habla algo, suelo escribir. Y esa vez escribí que estaba muy enojada con él, porque me sentía más inquieta de lo normal. Y yo pues realmente lo busqué. Y no me dio esa paz, ni me dio una respuesta a ese deseo. ¿Y por qué? Y tenía muchas dudas. Pero al día siguiente, 24 horas después, me toca leer Juan 21. Juan 21 es el pasaje cuando ya Jesús resucitó. Ya Pedro lo había traicionado. Y yo creo que Pedro estaba agüitado. A lo mejor le daba pena acercarse al Señor o le desviaba la mirada, no sé. Yo así estaría. Y de esas veces que estás leyendo y te dices, ay, ya me sé esta historia, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Y la segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y luego le dice Jesús, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tu mano, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y Dios usó esta palabra para hablarme, para decirme no a mi sueño y decirme, Lucy, ¿me amas más que ese deseo que tú tienes? Señor, ¿es un buen deseo? ¿Qué tiene de malo? Sí, Lucy, ¿me amas más? Y como Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Mi amor por ti todavía no es súper maduro, me está costando, pero quiero. Y quiero leerles un poquito de lo que escribí ese día, para que me puedan entender. Y ahora me toca leer Juan 21, Jesús resucitado manifestándose a sus discípulos y teniendo esa conversación con Pedro. ¿Me amas? Pedro
reconociendo que su amor por él sigue siendo inmaduro, imperfecto, al igual que el mío. Y estaba bien con Jesús, porque Jesús conocía el futuro y sabía que Pedro le sería fiel hasta la muerte. Y aún así Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús me está diciendo que me enfoque solamente en apacentar a mis hijos. Y me dice, como a Pedro, que cuando yo era más joven, me mandaba. Pero que entre más maduro espiritualmente eres, más te sujetas a su espíritu y haces lo que él te dice. Y Jesús le da a entender a Pedro con qué muerte había de glorificar a Dios. Y Jesús me enseña que al yo morir a este deseo, a este plan, esta visión que yo tenía para mi familia, al yo morir a este deseo, es como Él es glorificado. Y Jesús remata solo con una simple instrucción: sígueme. Tal como se lo dijo a Pedro. Y luego le puse: te amo, Señor, aun cuando duela. ¿Te ha pasado entregarle algo al Señor que te duele? A veces es muy fácil amar al Señor. Me ha pasado que, desborde, wow. Pero a veces es morir a mi orgullo, es morir a mi carne. Es ser humilde y tomar la decisión de decir: Señor, decido amarte aunque me duela. Y si tú dices que no, me dice: nada más apacienta a tus hijos. Ya deja de andar pensando en ese proyecto, deja de darle vueltas. Nada más apaciéntalos. El Espíritu quiere llevarnos a madurar nuestro amor por Él. Y para que nuestro amor por Él madure, tenemos que menguar. Y la manera en que Él puede ser glorificado es entre más sujetas estemos a Él y más despojadas de nosotras mismas. Porque a veces decimos: Señor, glorifícate. Queremos que Él sea glorificado, que sea levantado en la ciudad de Linares, que sea levantado en nuestra familia, que nuestros familiares que no le conocen, le conozcan y que sea glorificado. Entre más menguemos, entre más nos despojemos de nosotras mismas, entre más hagamos de nuestra prioridad el ser humildes como nuestro esposo, el Señor Jesús lo es, más va a ser Él glorificado. Y fíjense, en el mundo, los niños son los inmaduros, ¿verdad? Porque están chiquitos y van creciendo y van agarrando madurez, pero cuando es un adulto es independiente de su familia, de su casa, para formar su propia familia. Y yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo: disfruta a tus niños chiquitos porque es cuando más caso te hacen. Y es cierto. Me recogen, a lo mejor insisto por la inmadurez o lo que sea, pero se sujetan, obedecen. Y en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios, entre más vamos madurando en Él, menos hacemos lo que se nos antoja y más nos sujetamos a Él. Aquí Jesús le dice a Pedro: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y alguien te va a tener que llevar. Y en el Señor, cuando somos inmaduros en el Señor, que vamos empezando la carrera, pues a veces nos equivocamos, pero entre más maduramos en el Señor dice: más me tienes que obedecer, más tienes que sujetarte, más vas a tener que ser guiado por mí. El más maduro en el reino, el más maduro es el más humilde. En el reino, el más sujeto es el más maduro. Por eso, yo creo que por eso Jesús decía que fuéramos como niños, más dóciles. Les dice: si lo hacen.
Su instrucción es sencilla. Amadas amigas, su instrucción es sencilla. La instrucción de nuestro Rey Jesús es sencilla. Es sígueme. No más. Sígueme. Sigamos las pisadas de su carácter. Si busquemos sus dones, si busquemos su poder, busquemos también su carácter. Sigamos las pisadas de su carácter. Amémosle aun cuando duela, porque Él nos amó en el huerto de Getsemaní. Al yo decirle, Señor, te amo aunque duela, y me humillo y me despojo de mí misma, Él primero me puso el ejemplo. La Biblia dice que Él nos amó primero. Y en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es por eso que en esta tarde, hermanas, el Sermón del Monte se dice que es como la constitución del reino de los cielos. Y la primera bienaventuranza, que es el principio del Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Queremos conocer más al Rey Jesús? ¿Queremos conocer su reino, sus leyes, cómo se mueve? ¿Queremos prepararnos como su novia? Necesitamos morir a nosotras mismas y tomar nuestra cruz, unirnos a su yugo y simplemente seguirle. Y todo lo demás, Él se encargará. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dejamos moldear por su Espíritu? Y si hay un área en tu vida que tú identificas en donde no has aplicado de manera práctica la humildad o te has resistido, tal vez es como en mi caso, morir a un deseo. Y algo que el Señor me mostró y me dijo, Lucy, ese deseo que tienes es bueno, pero no son las obras que yo preparé de antemano para que tú anduvieras en ellas. Escoge mi camino, te aseguro que te va a gustar. Entonces yo no sé si tú estás aferrada a un deseo, o tal vez te has aferrado a no perdonar, o te has aferrado a un estilo de vida, te has aferrado a tu carácter. Pero Él nos ama. Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios. Las bodas son las bodas del Cordero. Él es humilde. Y su humildad no es falta de poder. Es todo lo opuesto. Es todo poder bajo control. Y Él busca que su iglesia, que su novia, seamos preparadas de la misma manera. Para poder, como dice Apocalipsis, y la esposa se ha preparado. ¿Cómo puedes prepararte el día de hoy, hermana, amiga? De una manera práctica. ¿Cómo puedes prepararte para la esposa del Cordero, como esposa de un Cordero? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y si aún no has identificado algo, yo te animo a que le pidas al Espíritu Santo que te lo muestre, que te lo revele. Porque el Espíritu Santo es quien está en esta tierra preparando a la esposa. Y Él quiere prepararnos en muchas áreas. Esta es solamente una de ellas. Pero te invito a que la hagas una prioridad, porque al desarrollar humildad podremos agarrar y abrazar las muchas otras cosas que el Señor tiene preparadas para nosotras. Que no cierres tus ojos y levantas tus manos y comienzas a pedirle al Señor. Te voy a dar unos minutos para que en tus propias palabras y comienza
diciéndole: Señor, me asombra tu humildad, me asombra cómo eres humilde. Gracias, Señor Jesús, porque en el huerto de Getsemaní, en contra de todo el dolor que estabas sintiendo, decidiste obedecer al Padre por amor. Yo quiero ser como tú, Jesús. Quiero estar en mi huerto de Getsemaní, muriendo a mi voluntad, diciéndole sí a la voluntad del Padre, porque te amo. Te amo más que los deseos buenos que yo pueda tener. Te amo más que a mi familia, que a mis hijos. Te amo más que los proyectos. Te amo más que las estrategias. Te amo más que mis amistades. Te amo más que mis finanzas. Y aunque duela, con todo y que me duela, decido amarte, y así como tú moriste a tu carne en tu semejanza de hombre en ese huerto por amor, así estamos hoy, Señor. Así estamos hoy, Jesús. Este lugar, esta iglesia ahorita es como un huerto de Getsemaní. Las que están conectadas en casa, sus casas, ese cuarto, esa sala, ese sillón donde estás sentada, es tu huerto de Getsemaní. Y Señor Jesús, te amamos más que a nosotras mismas. Te amamos mucho más de lo que tenemos, de lo que soñamos, de lo que planeamos. Nos unimos a tu yugo, morimos a nuestra carne para que se haga tu voluntad. Haz que nuestro amor por ti madure cada vez más. Queremos ser sujetas a tu espíritu. Queremos que tú seas glorificado, aún mientras vamos menguando, que tú seas glorificado. Más de ti en nosotras, menos de nosotras. Queremos seguirte como una novia que se está preparando, que está enfocada, que no está distraída, que deja a un lado las cosas de la niñez espiritual y abraza la madurez espiritual, y abraza la humildad, y abraza el sujetarnos a lo que está escrito en tu palabra. Porque tú nos has invitado a reinar contigo, y queremos reinar en unidad contigo. No solamente lo que está en nuestro exterior, nuestros patrones de conductas o nuestra moralidad, sino realmente de corazón genuino, una obediencia de corazón, en pensamiento, en espíritu, en las emociones, en el alma, en todo nuestro ser, todo lo que somos por dentro, y que por consecuencia se refleja en el exterior. Señor, trae a nuestras vidas más humildad. Queremos experimentar el ser humildes de corazón, y el experimentar que tu yugo es fácil y que tu carga es ligera, para seguirte, para reinarte, quitándonos todo peso y todo pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el Cordero de Dios que venció la muerte y el pecado, que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, se sujetó al Padre. Ese es nuestro esposo, ese es nuestro amado, ese es nuestro Rey, y para allá caminamos, puestos los ojos en Jesús, nuestro Rey, el autor y el consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no hemos de seguir tus pisadas? ¿Cómo no hemos de buscar
nosotras mismas y de humillarnos y de morir para que tú seas glorificado. Amado Jesús, amado Jesús, dile: mi orgullo me sacó del jardín, pero tu humildad colocó el jardín del huerto de su presencia en nosotras. Y con este canto reconocemos tu humildad. Mi orgullo me sacó del jardín, tu humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Mientras cantamos este canto, empieza a morir aquella área que el Señor te está revelando. Empieza a morir y diles: mientras te admiro, Señor Jesús, te digo sí a ti. Ya no me aferro a mí mismo, sino que me despojo y todo lo considero como basura con tal de ser hallada en ti, en tu amor, con tal de ser hallada en tu perfecto amor. Dile: y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra, su amor nos has amado primero, ni se merece. Lo recibimos de gracia, no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallada en Él, y ser hallada en Él, en nuestro amado, en nuestro esposo, en el novio, y ser hallada en Él. Ahora llámalo por su nombre: Jesús, Hijo de Dios, Cordero de Dios, el más manso y humilde de la tierra. ¿Quién es como tú? Un rey que se sujeta a su Padre. Una vez más, Yeshua, nos entregamos a ti. Como novia te decimos que sí.